En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En el Día de Difuntos tenemos que recordar dos cosas esencialmente. Primera, la esperanza de que existe la vida eterna. Esto es fundamental. La vida no termina aquí. Sería una broma de mal gusto, ¿verdad?, para unos más que para otros, haber llevado una vida a veces tan corta y tan dura y que después no hubiera otra cosa. Pero este deseo, el deseo de la inmortalidad, que lo han tenido los hombres siempre, no es solamente un deseo, es una realidad. Cristo ha resucitado. Esta es la realidad. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Los que han muerto no están muertos. No es un adiós, es un hasta luego. Esto es una gran esperanza para nosotros, porque nos llegará la hora, y para los nuestros. Ahora bien, este paso de esta vida a la otra va a estar marcado por un juicio. Y este juicio es lo que nos acaba de decir el Señor en este Evangelio que acabo de leer. Es un juicio en el que no habrá misericordia para el que no practique la misericordia. Es un juicio en el que el Señor nos pondrá delante de los ojos el mal que hemos hecho o el bien que hemos dejado de hacer. ¿Has podido ayudar? No lo has hecho. Has hecho sufrir. Por culpa tuya esa persona lo ha pasado mal en la vida. No habrá misericordia para el que no tuvo misericordia. Nos lo advierte el Señor como un Padre que nos ama, pero como un Dios que es justo, no solo con nosotros, sino también con aquellos a los cuales hemos hecho daño. También a ellos tiene que hacerles justicia. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir hoy, Día de Difuntos. ¿Hay vida eterna? No tengan ninguna duda. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado y esa es la prueba. Hay vida eterna. Pero antes de la vida eterna hay un juicio. No podemos abusar de Dios, no podemos abusar del prójimo. Si hemos obrado mal, todos hemos obrado mal alguna vez, enseguida pidamos perdón e intentemos de alguna manera lavar la cara, es decir, hacer el bien a quien le hemos hecho el mal. Primera enseñanza. Segunda, hace referencia a nuestros propios difuntos. Cada uno tiene su historia. Hay historias terribles.
Por ejemplo, hoy en día, cuando estudiamos teología, ya muchos dicen si sigue siendo útil hablar de Dios como Padre. Por supuesto, Dios es Padre. Pero muchos dicen, es que hay algunas imágenes de Padre que si le dices a un niño cuyo padre le pega, por ejemplo, le maltrata, es alcohólico, Dios es tu Padre, se echa a temblar y sale corriendo. A la hora de pensar en nuestros difuntos, no siempre pensamos que nos han dado un buen ejemplo. Aún así, tenemos que hacer un esfuerzo de misericordia también con ellos. Porque también nosotros tenemos defectos. Y un día nos juzgarán a nosotros y la medida que hemos usado la usarán con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros difuntos? Tenemos que hacerles justicia. Hacerles justicia significa rezar por ellos, disculparles del mal que hayan hecho, sabiendo que lo que han hecho mal, lo han hecho mal, y ver la parte positiva que tienen. Ver el bien que han hecho, lo que les debemos. No han sido perfectos. Nosotros tampoco lo somos. Sin embargo, todos, más o menos, tienen cosas buenas. Y eso es lo que tenemos que destacar. Cuando muere alguien, sobre todo cuando muere un anciano, y yo he hecho muchos funerales en mi vida por ancianos, no hay tanto dolor como hay cuando muere un joven. Y sin embargo es un ser humano igual. Tiene una vida vivida, intensa, a veces dura. A los hijos, a los nietos, les digo siempre lo mismo. Hay que tener en cuenta la herencia. No me refiero al dinero, que eso lo tienen muy en cuenta y muchas veces se pelean por ello, por nada. Me refiero a la herencia moral. ¿Cuál es la herencia que te deja tu papá? ¿Cuál es la herencia que te deja tu mamá? ¿Cuál es la herencia que te deja tu abuelito? Esa herencia es la que tienes que tener en cuenta. ¿Te deja dinero? Quizá no. A lo mejor has sido pobre, pero seguro que te deja una herencia. Seguro que hay cosas muy buenas en su vida. No todas. No ha sido perfecto. Habrá cosas en que se ha equivocado muchísimo, quizá o quizá no. Pero hay cosas que te deja buenas. Esa es la herencia. Rescata lo bueno. Eso es lo que tú tienes además que aumentar y transmitir a la siguiente generación. Hoy yo pensaba, Día de Difuntos, en mis papás. Pero yo tengo tanta suerte. Pero cuando pensaba en mi papá y en mi mamá, pensando en mi papá, entre tantas cosas buenas, pensaba en su capacidad de trabajo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este hombre que le tocó vivir la guerra en España con 14 años, que no tenían para comer y que jamás robó nada a nadie nunca. Pobre, trabajador, que no dejaba de trabajar ni de día ni casi de noche, que dormía 4 horas al día que dormía. Y que jamás se quedó con nada que no era suyo. Y que me enseñaba que la palabra de un hombre vale más que lo que se firma en un papel. Y que estrechar la mano a un hombre es más importante, mirándole a los ojos, es más importante que lo que hace delante de un notario. Esta es mi herencia. Trabajar sin descanso. Esta es mi herencia. Cuando pienso en mi mamá, que era una trabajadora infatigable, recuerdo siempre cuando yo era un niño, y no era fácil en España en esa época, y en el barrio donde vivíamos era un barrio obrero, había mucha gente que lo pasaba mal, muchos obreros que no llegaban a fin de mes. Mis papás tenían comercio, muchas mujeres de los obreros venían heridas, el marido llegaba borracho, las pegaba y venían heridas, y mamá las consolaba, y el marido se gastaba el dinero en vino y después no llegaba para comprar la comida. Y yo recuerdo a mi mamá tener siempre una lista con las deudas de las vecinas. Señora Martina, por favor, deme usted algo de carne, no tengo para comer. Por favor, unos huesos para hacer un cocido. Por favor, algo para poder hacer un bocadillo para mis hijos. Por supuesto, ya me lo pagarás, no te preocupes.
Cuando cobres a primero de mes, vienes y me pagas los atrasos. Y muchas iban y pagaban, y otras no pagaban. Y le daba igual a mi madre. Esa señora no tiene para comer. Esa es mi herencia. Yo he vivido en una casa donde se trabajaba todo el día y donde si había que quitarse un pedazo de pan de la boca, se lo quitaba uno para darlo con alguien que no lo tuviera. Esa es mi herencia. ¿Me dejaron mis padres mucho menos? Sí, pero me dejaron muchísimo más. Y esta es la herencia que cada uno de nosotros tenemos que pensar. ¿Qué te ha dejado tu papá? ¿Qué te ha dejado tu mamá? O tu abuelo, o tu abuela, o un amigo. ¿Qué herencia te ha dejado? Que no estamos canonizándolos, que no son perfectos, que seguramente tienen muchos defectos y muchos pecados, posiblemente que nos han hecho daño con algunas cosas. Vaya carácter que tenía mi madre, madre mía. Pero ¿acaso soy yo perfecto? ¿Podrán decir de mí, este nunca se equivocó, este nunca cometió un pecado? No lo podrán decir. Quisiera que cuando yo no estuviera dijeran, tuvo esto y esto y esto mal, pero esto lo tuvo bien. Esa es la herencia. Por eso hoy, el Día de Difuntos, tenemos que hacer justicia. Tenemos que hacer justicia a nuestros mayores, rezando por ellos y rescatando todo lo bueno que nos han dejado. ¿Para qué? Para imitarlo. Quita lo malo, no te fijes en ello, y si te fijas, que sea para no repetirlo. Fíjate en lo bueno. Y luego una cosa más. Aquellos que todavía tienen la suerte de tener a sus papás, un día ya no estarán. Un día ya no podrás ni enfadarte con ellos. Un día ya no podrás ni renegar. Un día ya no podrás decir, uff, qué barbaridad. Un día ya no estarán. Ese día será el día de la herencia, del recuerdo, pero hoy todavía es el día de la caridad, del amor, de tener paciencia, como a nosotros nos gustará que tengan paciencia cuando nos llegue la hora. Recemos por nuestros difuntos, porque estarán, si Dios quiere, en el cielo, y también recordemos todo lo que nos han hecho para imitar su ejemplo. De pie, por favor.